va a tener frutos tangibles. Pero es una apuesta personal y filosófica, ¿no? Una apuesta hecha a partir de muchas tradiciones, lo hablamos ayer cuando estuvimos en Oviedo, pero fundamentalmente son tres: la tradición india, budista e hinduista. En el fondo, la tradición budista e hindú coinciden, a pesar de que yo me he formado con el budismo y nos han enseñado las diferencias entre tal y cómo Buda es una escisión del hinduismo y cómo es una especie de hereje de la doctrina brahmánica, etc., al final coinciden. Lo que pasa es que cambian las palabras, ¿no? Por ejemplo, los budistas aspiran a tener la mente pura de un Buda, pero la mente pura de un Buda es lo mismo que el Atman, es la conciencia original, ¿vale? Los budistas son más solidarios, se preocupan más del mundo. El hindú, el Vedanta Advaita, es más frío y es más radical. Y el mundo le da un poco igual, porque el mundo va solo. Digamos, él dirá, bueno, Dios se ocupa del mundo. Tú no te preocupes por el mundo. El mundo, Dios lo ha hecho, Dios se ocupará. Tú a lo tuyo, que es esa experiencia anubhava, esa, digamos que el fin último de esa aventura del conocimiento que empieza en las Upanishads es la experiencia del origen. Ellos lo llaman Nirvikalpa Samadhi. Samadhi significa contemplación. Nirvikalpa. Vikalpa es una palabra importantísima en sánscrito. Está Savikalpa y Nirvikalpa. Nir significa no. Es una negación. La R es por la sandhi, que es una cosa que tiene el sánscrito, pero ni es no. Vikalpa es conceptualización, imaginación, lenguaje. Todas nuestras representaciones de la realidad, todas nuestras ciencias, eso es Vikalpa. Nirvikalpa es no conceptualización, no representación. Es una contemplación, samadhi, no representativa, donde no te representas nada, donde experimentas la conciencia pura, donde desactivas la mente. Es una especie de sueño profundo luminoso. ¿Vale? En el sueño profundo no hay mente, entonces es un sueño, pero es oscuro. Pues es un sueño profundo luminoso y que puede ocurrir en un estado de, yo diría, semivigilia. Supuestamente el santo que está en Nirvikalpa Samadhi, Ramana estuvo unos 3 meses, casi todo el día en Nirvikalpa Samadhi, y entonces le daban de comer. ¿Vale? Por eso pudo vivir, porque le daban de comer y de beber, le daban papillas, y él estaba y lograban que se las tragara, porque los indios reconocen estos estados. Entonces, en cuanto hay un santo, van todos. Porque hay una cosa que se llama el darshan, que es la gracia que recibes en presencia de un santo. Y en cuanto hay un santo, como las moscas, todos van a ver al santo, para tener el darshan. Y entonces, sobre todo las mujeres, hoy es el Día de la Mujer, lo alimentan, para que no se muera. Porque tú cuando entras en Nirvikalpa Samadhi, ya en principio no quieres regresar a la vida mental. De hecho, Ramakrishna decía, no, hay que dejarse un poquito de ego, un poquito, algo de deseo sin cumplir, para poder regresar. ¿Y por qué hay que regresar? Porque hay que ayudar. ¿Vale? Si te vas, ya no puedes ayudar. Hoy es el Día de la Mujer. Voy a decir una cosa sobre la mujer, a pesar de que sea grave, pero que luego no. Lo femenino no pertenece a la mujer, es un principio universal. De hecho, los hombres debemos apelar a ese principio continuamente. No, lo femenino no pertenece a ningún género, es un principio universal. Hay agentes de feminización muy importantes para la filosofía. He escrito ahora un libro sobre psicodélicos y el psicodélico es un agente de feminización, ¿vale? Que te abre al mundo, te hace receptivo, ¿vale?
Entonces hay dos ideas que yo quiero que digamos, nos llevemos de aquí. Una tiene que ver con el olvido, se llama empirismo radical. ¿Vale? La meditación soleada es una apuesta por el empirismo radical. Y la otra es mente extendida. Vivimos en una mente extendida. Si tuviéramos la pizarra que hemos pedido que no nos han traído, pondríamos empirismo radical y mente extendida. ¿Qué es el empirismo radical? Olvidar todo lo que nos han contado. Todo lo que nos han contado. Ponerlo en suspenso. Vamos a cerrar los ojos todos ahora. Y entonces yo os voy a preguntar, podéis, sin abrir los ojos, podéis contestar. ¿Qué sentimos ahora? Contestad lo primero que sintáis. Profundidad. ¿Seguro? ¿Nada? Cerrar los ojos. Vale, eso me gusta, es lo primero que me ha gustado. Lo demás me parece, voy a ser un poco malo. Bullshit. ¿Sabéis lo que es bullshit? Patrañas. ¿Vale? Expectación. ¿Vale? Es decir, Inés ha dicho nada, eso es mentira. Siempre sentimos algo. Expectación, ¿con qué tiene que ver la expectación? Con el deseo, con anticipar qué va a ocurrir, ¿no? Ahora este hombre va a desaparecer, ¿no? Expectación es deseo, es lo que en filosofía se llama intención, ¿vale? Llevamos la intención dentro de nosotros, no abráis los ojos, ¿vale? Llevamos la intención dentro de nosotros. La tenemos siempre ahí, está siempre ahí, siempre estamos queriendo algo, ¿vale? Podemos esa intención bajarle el volumen, podemos disminuirla, podemos achicarla, pero va a estar ahí. ¿Qué más sentimos? No digáis profundidad o paz, porque no sentimos ni profundidad ni paz. Dolor en la pierna. Dolor en la pierna, eso me gusta. ¿Qué más? Pesadez. Me faltan 3. Nadie está recordando nada de lo que ha ocurrido esta mañana, de lo que ocurrió ayer. Nadie tiene una memoria de nada. Nadie está recordando quién es, qué hace aquí, por qué estoy con los ojos cerrados. ¿No? ¿Sí? Vale. Es decir, tenemos una idea de lo que somos y esa idea de lo que somos cargamos siempre con ella. Yo soy Juan, estoy aquí dando un curso. Yo soy Luis, vengo de México. Ay, que el tren de ayer, qué pesado el tren, qué largo el viaje. O qué mal he dormido hoy, o qué bueno estaba el desayuno. ¿Vale? Siempre tenemos memoria, aunque sea memoria de nuestra identidad, del personaje último que hemos creado, que ha creado nuestra mente. ¿Vale? ¿Qué más? A nivel fisiológico. ¿Qué sentimos a nivel fisiológico? ¿Qué estamos sintiendo ahora? ¡Ah! ¿Qué estamos sintiendo? ¡Ah! ¿Qué estamos sintiendo? Voz. ¿Eso qué es? ¿Y eso qué es? De manera más genérica, más filosófica, percepción. Estamos percibiendo, aunque tengamos los ojos cerrados.
Estamos escuchando una voz, los comentarios, o sea que estamos... ¿Y esa voz que oímos? ¿O esa voz que nos habla a nosotros mismos? ¿O esa voz con la que nos dirigimos a nosotros mismos continuamente? Haz esto, haz lo otro, ve aquí, ve allá, ay, te falta esta factura. ¿Esa voz en qué habla? Habla en un lenguaje, ¿vale? Es decir, ya podemos abrir los ojos siempre, y de eso está hecho la mente, siempre está presente la percepción, la memoria, la intención y el lenguaje. Esos cuatro, y sobre esta idea volveremos, percepción, memoria, intención y lenguaje, eso es la mente. ¿Vale? La mente no es ni un producto del cerebro, ni un lugar donde... La mente son pensamientos y percepciones. ¿Vale? Y esos pensamientos están hechos de memoria y de intención. Siempre queremos algo, por muy abstracto que sea el pensamiento. Si, por ejemplo, es un pensamiento matemático muy abstracto, lo que queremos igual es el premio Nobel, pero siempre queremos algo. ¿Vale? La mente no está en ningún lugar, no tiene un contenedor. La mente son pensamientos y percepciones. La idea de lugar es un pensamiento. La idea del tiempo es un pensamiento. ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? Vamos a pensar algo, que cada uno piense algo y darme algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a pensar una idea filosófica o poética, ¿vale? Una idea de Schiller. Esa idea dice, Schiller era un poeta romántico alemán. Esa idea dice, solo lo que no ha ocurrido no envejece. Por ejemplo, el romántico, que cree en el amor, no se casa. ¿Por qué? Porque si se casa, ese amor envejecerá. Entonces, si no ha ocurrido ese amor, no envejece. Digamos que se sustrae fuera del tiempo. ¿Vale? Esa idea, como cualquier otra idea, ¿viene de nuestro cerebro? No. Viene de que la hemos escuchado. De hecho, el lenguaje lo aprendemos porque lo hemos escuchado. El lenguaje es una experiencia de la percepción y de la memoria. Acordaros de estas cuatro. Percepción, memoria, intención y lenguaje. Memoria e intención se podrían asociar. Los budistas llaman a la memoria samskara y a la intención vasana. Es decir, vivir nos crea impresiones, samskara significa impresión, y esas impresiones la mente las transforma automáticamente en inclinaciones, vasanas. En función vivo, deseo. En función de cómo vivo, deseo. ¿Vale? Y todo eso es mente. ¿Qué es el empirismo radical? La atención a esa mente. Es decir, la constatación de que todos los conocimientos que tenemos nos los han contado. Prácticamente el 80 o el 85 o el 90% de lo que sabemos sobre el mundo nos lo contaron en secundaria. Nos lo han contado. Gentes acreditadas. Gentes... Esto en el budismo, en la epistemología budista, se dice, hay un medio de conocimiento, los budistas dicen, hay 4 medios de conocimiento. Percepción, inferencia, comparación y testimonio verbal. Testimonio verbal, ágama, es
un testimonio verbal de alguien acreditado. Si tú has hecho una oposición y has sacado una oposición de profesor de física, ¿no?, en un instituto, bueno, pues tú estás acreditado para contarles todas esas bikalpas, todas esas imaginaciones que se llaman disciplina científica de la física, que son imaginaciones, que son productos, son bikalpa, son productos del pensamiento. Y esos productos se arrojan sobre el niño y el niño los absorbe. Si absorbe demasiado, será el mejor de la clase, pero nunca hará nada significativo. Esto es muy importante. Hay un relato de Borges que a mí me gusta mucho que se llama Las ruinas circulares, donde es un chamán que va a soñar, va a imaginar un ser, Vikalpa, y lo va a imponer en la realidad. ¿Vale? Que esto es lo que hacemos con el conocimiento científico. Es decir, nosotros imaginamos una partícula, el electrón, y la imponemos en la realidad. Esto hablaremos cuando hablemos un poco de filosofía de la ciencia, ¿no? La imponemos en la realidad. Y entonces el chamán imagina una clase, imagina a los estudiantes y no elige al mejor. Elige al segundo o al tercero que sea un poco rebelde. Muy importante. Tiene que ser inteligente, tiene que asimilar, pero tiene que ser un poco rebelde. El primero de la clase nunca hace nada. Sí, luego llega notario, ¿vale? Y luego registrador, y luego el Rajoy, ¿no? Pero no, esos no hacen nada, ¿vale? Tiene que ser un poco rebelde. No puede ser el último, porque tiene que ser capaz de asimilar esos conocimientos y luego desecharlos. Cuando se crea la física cuántica, en el seminario donde se crea esa física cuántica, es un seminario que lleva un profesor que se llama Sommerfeld de la Universidad de Múnich, está Wolfgang Pauli y Heisenberg no ha estudiado física. Está en un seminario graduado, es un seminario de doctorado de física, pero él no ha estudiado física porque no le ha dado, porque no ha podido, no ha tenido tiempo. Es demasiado joven, pero es muy listo y lo han puesto ahí. Y entonces Pauli le dice, no, nos viene muy bien que tú no sepas física. Porque si tú quieres cambiar el juego de la física, no puedes estar formateado por la física. Esto se entiende, ¿no? Las revoluciones científicas nunca las hacen viejos, o gente madura, o gente con una larga carrera profesional. Las hacen jóvenes. ¿Por qué? Porque si tú has estado 40 años formateado y haciendo lo mismo, sería una transformación demasiado radical para subir a cierta edad. Tu mente ya no puede. Antes hemos hablado del cristianismo y de los que hicieron el cristianismo, que fueron dos conversos, que fueron dos personas que de jóvenes experimentaron una gran transformación mental. Una especie de muerte iniciática y un renacimiento, ¿no?, que fueron Agustín de Hipona y Pablo de Tarso. Dos conversos. Los dos con un punto de locura. Pablo más loco. Agustín más genial, más artista. Agustín de Hipona es un gran escritor. Pero fijaros que Agustín de Hipona es el que hace toda la escatología cristiana. Es decir, todo lo que sabemos o lo que creemos saber o lo que nos han contado sobre qué va a ocurrir tras la muerte, todo eso está en un libro de Agustín de Hipona. Porque eso no está en los evangelios, no está en el Sermón de la Montaña, no está en los Hechos de los Apóstoles. Todo eso está en un libro que se llama La ciudad de Dios. El infierno, el purgatorio, el cielo, juicio final, todo eso está ahí. Y Pablo tenía esa locura que hace que las cosas salgan adelante, ¿no? Ayer lo comentábamos, para sacar las cosas adelante hace falta cierta locura y cierta ira, cierta violencia. Si no, no sale. Pablo de Tarso va a Roma que lo maten. Y en varias cartas dice, no, tenéis que asumir mi locura.
Hay un retrato muy bueno de Pablo de Tarso en un libro que se llama El Reino, de Manuel Carrere. Es un escritor francés muy famoso. Si os acerquéis a ese libro, hay una primera parte de 100 páginas que os podéis saltar. El libro tiene como 3 partes, lo vais a ver en los capítulos. Saltaos las 100 primeras páginas, si luego os apetece os las leéis, pero lo interesante empieza con el capítulo dedicado a Pablo y el capítulo dedicado a Lucas, al evangelista. Pero es un retrato fabuloso, es un gran escritor. Es que es un poco gilipollas. Se puede ser un gran escritor y ser un poco gilipollas. Él mismo lo dice. Él dice, yo soy un poco gilipollas. Porque él, por ejemplo, él tiene una casa al lado de la gruta donde se supone que Juan escribió el Apocalipsis, en la isla de Patmos. Una casa cerca. Tiene ese componente místico y tal. Pero luego también le gusta ser presidente del jurado del Festival de Cannes y ponerse su smoking y tomarse una copa de champán con Catherine Deneuve, lo que yo llamo el universo del cóctel. ¿Vale? Y él mismo lo cuenta, ¿no? Pero es un muy buen escritor. Una transformación radical de la mente. ¿Qué nos dice la India de la experiencia de la muerte? Pues nos dice que nosotros, la mente, acordaos de ese modelo que hemos hecho, conciencia, mente, cuerpo, la mente se va creando muchos personajes, pero no somos ninguno de esos personajes. ¿Qué ocurre cuando morimos? Que hay una transformación radical de la mente. Los budistas dirían, bueno, lo primero que quiero decir es que yo no sé qué ocurre cuando morimos. Yo os voy a contar lo que dicen estas tradiciones. Yo tengo mi propia composición y mi propia idea, ¿no? Que sintoniza con estas tradiciones. Pero todas esas samskaras, todas esas impresiones que hemos tenido a lo largo de la vida, todas esas inclinaciones, todo eso hace lo que ellos llaman un cuerpo sutil. Nietzsche decía que la verdad era un ejército móvil de metáforas. Esta idea me gusta mucho. Pues un cuerpo sutil es algo parecido. Es un cuerpo móvil de asociaciones, de pequeños vínculos. Se podría comparar a los quarks, ¿no? Que son cuerditas que unen, ¿vale? Que vibran. Entonces, todas esas impresiones, por eso es muy importante no tener una muerte violenta. Porque una muerte violenta ese cuerpo sutil puede no proyectarse hacia arriba y puede quedarse merodeando la vida humana. Entonces aparecen fantasmas y esas cosas, ¿no? Pero todo ese cuerpo sutil abandona el cuerpo físico muere y se proyecta en otro cuerpo, se refleja en otro cuerpo, busca otro cuerpo. ¿Por qué? Esto lo dice el libro tibetano de los muertos, cuyo título es el libro tibetano de la liberación mediante la audición. ¿Vale? Este título que se le ha puesto es un título advenedizo, ¿no? Literalmente es el libro de la liberación mediante la audición, porque el libro tibetano de los muertos es un libro que escucha al moribundo y se lo lee un discípulo, o un budista, Y los budistas creen que en ese estado intermedio que se llama bardo, uno puede liberarse, si no se libera en vida. O hay 3 bardos, en el primero y en el segundo puedes liberarte si captas la naturaleza ilusoria de las creaciones mentales que están creando tu propia mente, y en el tercero ya no, en el tercero ya estás buscando dónde renacer, porque la mente no puede vivir sin un cuerpo. Pero en todo caso, la muerte es una transformación radical. Por eso nos da miedo, porque nos hemos familiarizado con todos esos personajes que hemos ido representando a lo largo de la vida, ¿no? Continuamente. ¿Vale? Fijaros que hay gente que solo tiene un personaje, ¿no? Y esta gente es peligrosa. Es mejor tener muchos. O sea, si tú eres Mussolini y a lo largo del día siempre eres Mussolini,
tú estás jodido. Hay una frase de Horacio que cito mucho, que no es de Horacio, pero yo siempre digo que es de Horacio, que es: quien no se ha sentido un impostor alguna vez en la vida probablemente lo sea. ¿Vale? Es decir, quien se crea su personaje a pies juntillas, el sacerdote, el médico, el doctor, el catedrático, quien no abandona nunca ese personaje, ese es el impostor. Entonces la mente es una especie de gran carcajada, la mente no, la muerte es una especie de gran carcajada sobre los personajes. ¿Vale? Y en la muerte nuestra mente va a experimentar una transformación radical, porque se va a filtrar, digamos, toda nuestra experiencia en una entidad sutil que los budistas llaman Linga Sharira y que se va a proyectar en otro cuerpo y que va a heredar otro. Y este es uno de los motivos por los que yo hablo de una generosidad anónima. Es decir, lo que el budismo postula es que tenemos que ser generosos pero de manera anónima. Lo que hace tu mano izquierda, no, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es decir, nosotros tenemos que dejar un buen Linga Sharira, un cuerpo en forma, dinámico, creativo, que heredará otro, que no sabrá de nosotros. Pero ese otro estará en una posición más óptima para la libertad, para la liberación espiritual. Es decir, dejaremos a ese ser que nace en una trayectoria ascendente en lugar de dejarlo en una trayectoria descendente. ¿Vale? Si estamos atados a esos personajes, a esas inclinaciones, que siempre son las que nos mantienen en un círculo vicioso. ¿Qué es el círculo? Fijaros que aquí no hay casi moral, y esto me gusta mucho. Es un círculo de atadura. Es decir, la moral en la India está supeditada a la libertad. Y uno de los grandes errores de las sociedades puritanas y excesivamente morales es que están atenazadas, están atadas. No hay liberación. Por eso, he visto La cinta blanca, la película de Haneke. Por eso esas sociedades terribles, tan éticas, tan morales puritanas, en este caso alemanas, crueles. Y al mismo tiempo, con esa severidad moral, ¿no? La moral en la India en general es una propedéutica. Es decir, esto lo explicó muy bien Aristóteles. Habéis oído hablar del concepto de eudaimonía, ¿no? La felicidad. O sea, uno tiene que ser bueno porque es la mejor forma de ser feliz. Si tú eres un canalla, tú estás todo el rato mirando a todos lados a ver quién te va a clavar el cuchillo, a ver quién se va a vengar de lo que le hiciste. Tú estás huyendo todo el rato. En la India hay esta idea de que el canalla no se libra. No porque haya un juicio final. Este es uno de los grandes disparates, yo creo, de la escatología cristiana. Sino porque el universo se autorregula. Entonces, si tú haces algo, te volverá. No hay a dónde ir, a dónde escapar. Pero fijaros que la escatología cristiana, la cosmografía la cronología cósmica es pecado original, es decir, al principio del universo hay algún gran tipo de catástrofe, redención, juicio final. Un universo acotado, lineal. Crisis, redención, juicio. En un tiempo cíclico, para hablar de justicia en el sentido humano de la palabra, para juzgar a una persona y decir es culpable, es inocente, tú tienes que tener un principio de los hechos y un final de los hechos. ¿No? ¿Vale? Si yo ahora salgo y cometo un crimen, bueno, pues se estudiará
bueno, ¿qué me ha llevado a cometer ese crimen? Eso lo podría estudiar un terapeuta, pero se me condenará, ¿vale? Porque la acción ha concluido. Es decir, necesitamos un tiempo finito, que empieza y acaba. Tú puedes juzgar a una persona, lo puedes disculparle y decir, bueno, es que esta persona fue maltratada de niño, es por eso ahora es violenta, etc. Pero siempre tienes un periodo acotado de tiempo que tú vas a juzgar. Pero ¿qué ocurre si ese periodo nunca está acotado? Si siempre hay juego, si siempre estamos en juego. Ese es el modelo indio. Que no hace falta ningún tipo de juicio sumarísimo, final, sino que las cosas se van a ir reajustando y cada cosa se va a ir poniendo en su lugar. A mí me gusta mucho contar esta anécdota de la vida de Buda, de Angulimala, que es un bandido, es un canalla, es un criminal, que tiene aterrorizada a toda una región y que vive en un bosque. Y entonces un día el Buda, en ese bosque, tiene un camino que lo atraviesa, pero la gente que entra en ese bosque son fundamentalmente mercaderes, entran con soldados armados para protegerse de Angulimala. Y entonces un día el Buda entra solo en el bosque. Y Angulimala lo ve y se escandaliza. ¿De quién es este forastero que tiene la osadía de entrar solo y sin armas en mi bosque? Y entonces empieza a perseguirlo. Y el Buda va caminando despacio. Y Angulimala empieza a correr. Y el Buda camina despacio. Y Angulimala corre cada vez más rápido. Y el Buda sigue caminando despacio. Y Angulimala ve que conforme corre más rápido, el Buda se aleja más. Y el Buda sigue andando despacio. Entonces hay un momento ya desesperado que dice, forastero, detente. Y entonces el Buda se para, se gira y le dice, detente tú. Yo hace muchos años que me detuve. Entonces Angulimala, la mente le hace, esto pasa. Y se convierte al Dharma. Y se hace miembro de la Sangha budista. Y entonces empiezan a ocurrirle toda clase de calamidades. Le caen macetas en la cabeza, le abren la cabeza, se cae del carro. Entonces se queja al Buda y le dice, maestro, o sea, es que no paran de ocurrirme cosas. Y dice, alégrate, porque estás purgando el karma en esta vida y es mucho mejor que ocurra esto ahora que luego renazcas perro apaleado y sarnoso. Detente tú. ¿Qué detiene? El Buda dice, yo ya me detuve hace mucho. ¿Qué detiene el Buda? ¿Qué se detiene? Precisamente ese mecanismo de transformación mental de impresiones en inclinación. Eso es el yoga. El samadhi es un estado en el que uno ha detenido las impresiones, la transformación de impresiones en inclinaciones. ¿Qué es lo que hace la mente? El cuerpo respira, el corazón late, la mente transforma impresiones en inclinaciones. Yoga es 8 cosas. Yama, prohibiciones, niyama, prescripciones, asana, postura, pranayama, respiración, pratyahara, recogimiento, dhyana, meditación y samadhi, contemplación. Todas las dos primeras son morales, es decir, que es la idea de Aristóteles, la eudaimonia, es decir, lleva una buena vida para que tu mente esté tranquila y para ser feliz. Me he dejado una, dharana, concentración. He estado todo el rato pensando, he dicho 7. He dejado dharana, concentración. ¿Vale? Lo primero es moral. Lo segundo, pues, lo tercero, o sea, yama y niyama son prohibiciones y prescripciones. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? No mates, no robes. La tercera es postura, asana. Una postura cómoda. La cuarta es pranayama. ¿Vale?
respiración. Atención a la respiración. La quinta es pratyahara, recogimiento. Cerrar los ojos o dejarlos entornados. Recogerte dentro de ti. Dharana, concentración. Concentrar la mente. Dharana es una forma, por ejemplo, a veces los budistas se concentran en un punto rojo. Se llama kasina. Es una manera de que focalizarse en ese punto rojo, centrar la atención en ese punto rojo, es una manera de expulsar otros pensamientos. Muchos advaitas dirían, no, eso abunda en la dualidad, porque eres tú y el punto rojo. Ya, pero es un primer paso para detener un poco el flujo de los pensamientos. Luego hay que trascender ese paso, digamos, y realizar que tú eres el punto rojo. O sea, que no hay un sujeto y un objeto. ¿Vale? Dhyana, meditación, y samadhi, contemplación. Contemplación en nirvikalpa samadhi, nirvikalpa, sin imaginaciones, sin creaciones mentales. Eso es la detención. Por eso ahí coinciden el yoga, la tradición del yoga, la tradición de Patanjali, la tradición budista. Ahora se ha constatado que los Yoga Sutras es un texto casi budista. Esto antes no se podía decir, ahora ya se dice, Óscar Pujol lo dice. Si uno estudia el Vinaya, que es digamos, el corpus de textos budistas, tiene tres grandes cestas: Sutra, Abhidharma y Vinaya. Sutra son los textos, son los diálogos de Buda, Abhidharma es la doctrina y Vinaya son las reglas monásticas, cómo se organiza la comunidad. Y en el Vinaya hay muchos elementos que luego están en los Yoga Sutras de Patanjali. Y la relación entre budismo e hinduismo antigua ha sido mucho más abundante de lo que normalmente se ha dicho. En parte también por la ideología brahmánica, que no le interesaba, digamos, que el Buda les quitara protagonismo, ¿no? Detente que yo ya me detuve, detener la mente. Detener la mente y detener la creación de todos los personajes que somos y que nos creemos que somos. El artista, que normalmente tiene un gran ego, abunda en esa creación de un único personaje, que es muy peligrosa. Porque al final, si tienes muchos personajes, es como si tienes muchos amantes. Ninguno va a apoderarse de ti, de lo que tú eres. ¿Vale? Take over, se dice en inglés. ¿Vale? En cambio, el artista o el Picasso, por ejemplo, un grandísimo ego. Claro, el artista lo saca todo del ego, tiene que tener un gran ego. Pero claro, luego eso es muy difícil de desmontar. Es muy difícil de asumir esa transformación final que va a ser la muerte. Que va a ser dejar a esa constelación de personajes que creamos continuamente. Comentarios. Dejamos el personaje, aunque nos quedamos. Muy buena pregunta. Yo diría que no sabemos vivir sin personajes. El ego no puede destruir los egos, ¿vale? Son muchos egos. Es una especie de mentes solapadas, que digo yo. Pero la idea final, el objetivo final es deshacerte todo lo que puedas de todos esos personajes para advertir que lo que tú eres es lo que está debajo de esos personajes, que es conciencia pura. Yo creo que no se puede lograr. No sé si los santos, los grandes santos. Yo ahora he estudiado, estoy haciendo un libro que se llama Maestros del Instante, sobre 5 o 6 grandes santos del pasado siglo hindúes. Nisargadatta, Ramana Maharshi, Ramakrishna, Vivekananda,
Aurobindo, Balsekar, quizá Papayi. 6 o 7. Muktananda no. Pero podría hacerlo. Estoy en ello, ¿no? Pero ya tengo más o menos el libro armado. No sé si quiero añadir más personajes. Pero son personajes. Ramakrishna y Ramana probablemente son los más importantes. Ramana es más radical. Ramana quizás es el gran santo del modelo Advaita, tal y como yo lo veo. También es el que yo más he estudiado. Y yo creo que es el que ha estado más cerca. Porque Ramakrishna es mucho más tierno, es mucho más devocional. Es mucho más santo en el sentido amoroso del término. Ramana es mucho más frío. Y él yo creo que es el que ha estado más cerca de ese Nirvikalpa Samadhi. Pero luego ves, por ejemplo, que pues hay un libro muy divertido, ¿no? Sobre cómo él tiene un discípulo, Hanumana Malai creo que se llamaba, igual digo mal el nombre, que era el que se encargaba de construir el ashram. Yo estuve en el ashram el verano pasado, de Ramana, y me alojé en una habitación, en un sitio como muy entrañable porque es un poco el núcleo de lo que fue el ashram original, ¿no? Entonces, él tenía un tipo que le construía las cosas. O sea, había que hacer un establo, había que hacer un comedor. El tío era el que se encargaba de contratar a los albañiles y él dirigía la obra. Él no sabía nada, pero lo aprendió sobre la marcha. Había que hacer un muro porque bajaba un río y entonces a veces se inundaba el ashram. Y entonces Ramana iba y le decía, bueno, yo quiero que el establo sea así, pero Ramana no era el director del ashram, Ramana era el santo, era un director del ashram, que además era su hermano, que tenía muy mala leche. Entonces le decía, yo quiero que el establo sea así, pero no se lo digas no me acuerdo cuál era el nombre del director, pero bueno, Babaji, ponte que se llama Babaji, no se lo digas a Babaji. Tú haz como si lo hubieras hecho por tu propia iniciativa. Y entonces lo hacía, y entonces llegaba el director, Babaji, pero yo no te he dicho que esto iba así, tal. No, es que va mejor así. No le digas que te lo he dicho. Y está así durante 15 años, haciendo. Es que una persona que piensa así estratégicamente, porque eso es estrategia, está en el mundo y tiene su mente, pero puede entrar en estados de absorción, donde desactiva su mente. Pero luego regresa, es decir, puede regresar. Si regresa es que le queda un poco de ego, porque si no tienes ego ya no regresas. En principio regresas, ¿por qué regresas? Porque todo es una unidad. El estado, digamos, de conciencia pura y el estado de mente está unido. Porque el universo se ha manifestado. Porque hay una realidad convencional en la que estamos mental, corporal. Está unida. Entonces, claro, el hecho de que esté aquí, luego, pues él muere de una enfermedad, el codo, y lo tratan los médicos, es decir, los cuerpos tienen su propia inercia. El santo no está libre. Yo creo que la mente controla el cuerpo. Y yo tengo el ejemplo de mis padres, que son dos personas, y muchos de los que estáis aquí, probablemente seáis así, que tienen mentes bien amuebladas, que mantienen a su cuerpo en un estado aceptable de salud, sobre todo a través del sueño. Es decir, yo creo que la mente, ontológicamente, está por encima del cuerpo, igual que la conciencia está por encima de la mente. Por debajo, como lo queréis llamar. Pero es superior la conciencia a la mente y es superior la mente al cuerpo. Pero claro, prescindir completamente del ego yo creo que es imposible. Pero sí que podemos aprender a limitarlo, a achicarlo, ¿no? Esto es lo más importante. Yo siempre digo que yo no creo en la conversión, porque creo que no es posible. Creo que es una patraña. Yo creo que el converso se miente a sí mismo, ¿no?
Pero sí que creo en la interfecundación, es decir, sí que creo que la civilización india puede ayudarnos, a nosotros que somos occidentales, a reconfigurar nuestra mente, a reconfigurar nuestro modo de vida, ¿no? Nuestra cultura mental. No sé si te he contestado o no. Sí. Sí, pero para mí sencillamente intervención es ser consciente. Y la vida va muy bien decir soy. Estoy consciente de que soy. Y Claro. me puedo abstraer a esto y quedarme ahí, pero después la vida de cada día Claro, es me lleva puramente, claro. Pero si sí, durante un periodo del día haces esa... A mí me gusta mucho esta idea de Nisargadatta, ¿no? De saberse ser, soy. No soy ni esto ni lo otro, simplemente soy. Y además, de hecho, el libro de Nisargadatta es un libro fabuloso. Yo quiero escribir sobre esto, lo que pasa es que ahora no sé un poco cómo asirlo, ¿no? Porque hay un libro de Nisargadatta que es muy famoso, todos lo conocéis, que se llama Yo soy eso. El título ya es un desastre. I am that, porque es una frase de las Upanishads. En las Upanishads hay dos frases muy importantes. Ham Brahma Asmi, yo soy Brahma, y Tat Tuam Asi, tú eres eso. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Tú eres eso, quiere decir que tú, que eres conciencia original, eres eso, eres la tortuga, eres el mono, eres el elefante, eres el árbol, eres la montaña, porque la montaña también tiene en su base conciencia original. Y esa conciencia original es Brahman. Y tú, que eres Atman, sí mismo, eres Brahman. Ham Brahmasmi. Es que esa frase es una frase un poco peligrosa porque te vienes muy arriba, ¿no? Yo soy Brahma, yo soy Dios. ¿Vale? Es muy poco educativa. Sí, pero es muy poco educativa. Es una frase peligrosa. Es mejor tú eres eso. Pero este libro lo llaman I am that. Yo soy eso. Y se refiere a esa frase del Upanishads. Pero lo que se propone ese libro es el soy. No eso. Ni lo otro, ni lo de más allá. Simplemente soy. Entonces ese libro es un libro formidable. No sé si lo conocéis. No sé cuántos de aquí lo conocéis. Se ha publicado en español en una versión ahora completa en sirio, que el sánscrito es un poco desastre. Se publicó antes en una versión que era mejor por cómo trataban las palabras sánscritas, porque la ortografía del sánscrito de la edición última es desastrosa. Ñani, que es una palabra muy importante, la pone con G, cosas que para un sánscritista son un poco aberrantes. Pero en la primera edición, que se iba a hacer 3 tomos y se hizo solo un tomo sirio, se llamaba Yo soy. Yo soy. No soy, yo soy eso. O sea, es decir, el editor, porque el título en inglés, el libro es un libro en inglés, es I am that. Pero el editor español se dio cuenta de que el that había que quitarlo. Y de hecho me gustó. Digo, había quien leyó el libro y en realidad habría que quitar hasta el yo, soy. Sin el yo, sin el pronombre personal. Bueno, pues ese libro lo hace un polaco que se llama Maurice Friedman, que es un discípulo de Ramana. Es un ingeniero polaco que trabaja en París, que conoce a Gandhi, que es amigo de Gandhi, que se cartea con Gandhi y que hace un panchayat en la India. Un panchayat es una asamblea de ancianos, es el antiguo modelo político indio autárquico, es decir, en el que cada aldea se autogobierna. Y entonces él cree en esta utopía política y convence a un virrey, creo que es Basora, de que abdique no en su hijo, sino en una asamblea de ancianos y hace un panchayat. Esto se puede rastrear en la antropología. Es un experimento social. En la época del British Raj, es decir, todavía no se ha independizado la India. Luego él asesora una película, él hace muchas cosas, pero siempre se borra. Tiende a borrarse. Y hace este libro. A partir de 100 cintas magnetofónicas que él graba en la sala donde Nisargadatta atiende fundamentalmente a occidentales. Van algunos hindúes, pero fundamentalmente van a occidentales. Y él graba casetes. Y esos casetes luego los pasa a un libro, que es I Am That.
Pero claro, ese libro... Bueno, hay una cosa, yo trato de leerlo a diario, bueno, a veces lo dejo un tiempo, luego vuelvo, lo tengo en la mesilla. Entonces hay uno esto que un occidental le dice, porque van muchos profesores de yoga occidentales, de California y tal, pero oiga, ¿usted fuma? Bueno, ya, sí, tal. ¿Y usted come carne? Y digo, bueno, yo pertenezco a una casta que come carne. ¿No? Este libro, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que es un libro que no, o sea, que las palabras que pone en boca de Nisargadatta no han podido salir de esa boca. Porque es un libro que habla de química, de física, habla de epistemología. Nisargadatta era una persona sin formación, un sabio, pero el lenguaje tiene su arte. Entonces, claro, ese es un libro que luego Nisargadatta no se reconocía mucho en él, pero el libro tuvo un éxito enorme. ¿Por qué? Porque es un libro hecho para occidentales. Es un libro hecho desde nuestros mitos, desde nuestro conocimiento tácito. Esto es muy importante. Porque nosotros cuando conectamos con algo que leemos es porque lo tácito, lo que no aparece, lo compartimos. Si no compartes lo tácito, no entiendes todo lo demás. Entonces él aparece al final, hay un epílogo del libro que se llama Nisarga Yoga, donde él explica un poco la esencia del Nisarga Yoga, en la primera edición. Ya luego eso a veces en otras ediciones se borra, su nombre. Entonces hay una anécdota que yo siempre cuento, porque me parece muy divertida, la cuenta David Goodman. David Goodman es un gran experto en Ramana. Estuve con él este verano en Tiruvannamalai. Y él es un gran experto en Ramana, no conoció a Ramana, pero él iba a las sesiones de Nisargadatta. Entonces hay un momento en que un occidental le dice a Nisargadatta, bueno, usted nos cuenta todo este rollo y tal, está muy bien, pero ¿cuántos de sus alumnos se han liberado con esta metodología? Y entonces Nisargadatta se enfada. Solo pensáis en lo mismo, sois unos impresentables, solo queréis la liberación y rápido, en lugar de ir aprendiendo poco a poco. Entonces el tipo que le pregunta insiste y dice, ya, lo que quiera, pero ¿cuántos? Entonces Nisargadatta se va cabreando cada vez más. Menuda escoria, porque además Nisargadatta insultaba. Menuda escoria, sois, solo queréis tal, menuda vergüenza. Y el otro todavía insiste una tercera vez. Sí, somos escoria, pero ¿cuántos? 10, porque no es lo mismo que nos diga que 100, que nos diga que 10, que nos diga que ninguno, que 1, que 3. Y entonces Nisargadatta que ya no puede, porque es un ñani, él no puede no decir la verdad. Dice, bueno, 1, Maurice Friedman. Y señala a Maurice Friedman. 1. De todos los años que ha estado, hay 1. Incluso ese 1 podría ser de 2. 1. Maurice Friedman. Entonces yo hablando con Goodman le dije, bueno, es que claro, este libro es de Maurice Friedman, esto no es de Nisargadatta. Y entonces Goodman, con el que yo no sintonicé mucho, pero me dijo una cosa que me abrió los ojos. Me dijo, ya, pero es que Friedman es un ñani. Y el ñani habla la verdad. Es decir, da igual que sea de Nisargadatta o de Friedman, es un ñani. Y un ñani habla la verdad. Entonces, claro, todo realmente encajaba. Y encajaba el hecho de que eso es un hecho, de que Nisargadatta veía el libro, porque el libro salió en inglés, de traducciones traducidas, fijaros ya la mano del traductor, del Marathi, que Friedman no hablaba, luego lo aprendió. Marathi, que es la lengua que se habla en Bombay, que es la lengua que hablaba Nisargadatta. Y ya Friedman traduce, ¿no? Luego Nisargadatta ve el libro y dice, bueno, yo aquí no sé. El libro tiene un gran éxito y llega a un montón de gente. Se consulta, ¿no? Cuando hablabas de esta diferencia entre el cristianismo, que es una especie de linealidad, ¿no?
mercado original, del empleo original y pues la rueda cíclica. Yo pienso que a nivel psicológico también me identifico con esa idea. Pero después pienso un poco a nivel social principalmente, Sí, de sociedades que construyeron ahí y aquí, y principalmente por la cuestión de las casas. Me parece que esta idea es mucho más injusta, ¿no? claro, porque nosotros somos personas... Claro, Hay una cierta contradicción también. claro. ¿Entiendes la pregunta, no? Sí, sí, lo entiendo y yo creo que es algo que compartimos todos porque nosotros somos occidentales. Tenemos esa mentalidad justiciera, humana, ¿vale? Vivimos en el tiempo lineal, nacemos y morimos. No tenemos esa sensación de que no hay prisa, ¿no? Por ejemplo, la gente de mi edad, muchos de mis amigos, y en general muchos de ellos son gente de éxito, están con esa prisa de que, bueno, ya nos queda poco para divertirnos, hay que hacer muchas cosas. Esto es una necedad. O sea, hay todo el tiempo del mundo. Esa idea de que, no sé, la gente que se está acercando a la jubilación, tal, no, es que se va de viaje, tal, no para de hacer cosas, tal, porque se acaba, ¿no? Aquí nada, no se acaba nada. Este juego es muy largo, ¿vale? Y esa sensación sí que es cierto que porque has ido a la India, los que habéis ido a la India, se percibe en el ambiente, ¿vale? Es decir, vivimos en una mente extendida y nuestra mente extendida occidental es diferente, es un mar diferente. Si conseguimos la pizarra, pondremos un dibujo esta tarde al de la India. Y eso se percibe en cuanto aterrizas, ¿no? Pero es lógico, ¿no? Y las utopías sociales. La idea fundamental india es que si tú quieres cambiar el mundo, si tú quieres que el mundo sea otro, cámbiate tú. Porque entonces el mundo será otro. Si tú te cambias a ti mismo. Porque tú proyectas un mundo. Es que eso está presente en los indios hoy día.